No te dice que están dos o tres congregados en un templo. Congregarse es una reunión de gente. Ahí te está hablando de dos o tres mínimo. A ver, el culto. Ah, entonces. Hola, gracia y paz. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial, le bendiga en esta noche. ¿Cómo le va, señor Juan Rocha? ¿Cómo le va? Bien, bien. No, estaba viendo, justo pasado por acá. ¿Es Jesús Dios verdadero? Sí, lo dice Juan 5:20. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Claro que sí. Exactamente. El tema es que hay que entender que Dios fue manifestado en carne. O sea, Él se manifestó en carne. ¿Se entiende? Dios es único Dios, hay uno solo, que es el Padre. El Padre se manifestó en carne. Por eso dice toda la deidad habita corporalmente en Jesucristo. O sea, lo dice Pablo luego de su resurrección, no lo dice antes. Tampoco dice habitaba. Por eso hay que entender que en su naturaleza, en su manifestación, Jesucristo no era Dios. O sea, Él estaba manifestado en carne, muerto en la carne y vivificado en el espíritu. Entonces, por eso Así hay dice la escritura, Javier. mucha Primero confusión. de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino? ¿Dios o el Hijo de Dios? Eh, no, el Padre manifestado en carne. El Hijo de Dios, obviamente, ¿por qué? Porque dice que Él se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de algo, porque antes que era. O sea, obviamente, dice Juan 1:1 dice que el principio era el verbo, el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. Dice que fue hecho carne, fue hecho Dios. No dice que está como Dios, porque Jesús tenía límite. Si a él le fecaba, él orinaba, él comía, hacia dónde viste vos, en su manifestación como carne, donde viste vos que tenía límite. Un Dios no puede tener límite. Entonces, en su manifestación, eso sería carne. ¿Qué? Pausa, varón. Sí, no sé qué pasó. Ahí volví, ahí volví. Se pausó, se tildó. A ver qué pasó. Ah, que estoy yo. Espera. A ver. Tengo que sacar este. Ahí tenemos. Ahí está. No, a ver, a ver. No sé por qué pasa. Bueno, ahora está bien. Dice así, primero Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino, Javier? ¿Dios o el Hijo de Dios? A ver, se te ha pausado. Hijo de Dios que se manifestó en carne, obviamente, porque es el Hijo de Dios. Es lo que predico Pues yo, el Hijo de dice. Dios. El Y Hijo de nos ha Dios. dado entendimiento para Sí, conocer al que es verdadero. ¿El Hijo de Dios nos da a conocer a Él mismo al o nos que da a conocer al que es verdadero? y el que es verdadero, que es el mismo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, lo dice Juan 5:20. Y estamos en Estamos el verdadero, en su Hijo Jesucristo. en su Hijo Jesucristo. ¿Jesucristo es el Este es Padre o es el Hijo? y es el Dios verdadero, porque dice, este es el Dios verdadero y la vida eterna. O sea, ¿quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador? El Dios, Bueno, pero ¿cómo se llama el Dios que es tu Salvador? Padre. El Padre. Bueno, Jesucristo nos vino y nos redimió de todos los pecados, de todo, y no de todo, sino de todo el mundo, dice la palabra. Él fue el que nos salvó. Nuestra salvación es Jesucristo. Dice, creer en mí serás salvo, tú y toda tu casa. Creer. O sea, ¿quién? Jesús, Él es el Salvador. El Salvador es Jesús. Entonces, Así por dice eso Juan 17:3. me extraña que usted no sepa de que Jesús Ja, sea el Salvador. Vos decís que el Padre. ¿Tú? ¿Quién Entonces, hizo ¿quién Salvador a vino? Jesús? ¿Quién Vino el envió a Hijo de Jesús? Dios. Él nos salvó o no nos salvó ¿Pero a quién través de envió su a sacrificio. Jesús? ¿Él mismo se envió o fue el Sí, Padre que lo envió? él mismo se envió. Mirá, Entonces Jesús te lo mintió. muestro, No, acá pero en te Juan lo 17:3 te lo muestro. muestro. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claro, ha enviado Jesucristo a dice que su es el Hijo. enviado. El Hijo es la manifestación del Padre. Y ¿No es es el el enviado mismo. Jesucristo? Es el mismo. Sí, Pero Jesucristo es entonces el enviado, ¿ok? ¿y quién lo envió a Entonces, Jesucristo? ¿Él mismo se envió o fue el Dios verdadero que lo envió? sí, él mismo se envió y por eso te quiero No dice así, explicar. dice que es el Dios Bueno, verdadero envió a pero Jesucristo. eso te puedo explicar. A O ver, sea, vos
Bueno, vos decís, ¿quién lo envió? Lo envió el Padre. Y obviamente que lo envió el Padre. Y el Padre es el mismo, no es distinto, no es una persona distinta. Porque lo dice claramente en Isaías 43:10, donde dice claramente, dice, y ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí. Ahí está el enviado. El enviado es cuando dice mi siervo que yo escogí. Es algo mesiánico que dice, para que sepáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Se entiende? Entonces, ese enviado es Jesús, porque es el mismo Padre, porque ahí está hablando de Jehová. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que es el mismo, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy. ¿Quién? El siervo que él escogió. El siervo que él escogió es Jesús, es ¿Él Jesucristo, mismo se varón. escogió como siervo? Y ya, claro, lo dice la palabra. ¿Él mismo se ¿Dónde? obraba? ¿Él mismo se obraba? Pero, claro, pero usted me está diciendo, él mismo, vos me estás diciendo, él mismo eligió ser siervo. Claro que sí, Sí. porque ahí lo dice el texto bíblico. El texto lo dice, y mi siervo que yo escogí, para que entendáis y comprendáis que yo mismo soy. ¿Ves? Ahí está diciendo que ese siervo que le escogió, él mismo es. Y entendáis y comprendáis. ¿Ves? Entonces, yo no estoy agregando la escritura, yo me estoy sujetando al texto bíblico, el mismo enviado. Porque si solamente hay un solo Dios. Bueno, para vos Jesucristo es un Dios mínimo, un Dios menor como Satanás. Pero no, Él es el Dios verdadero. Por eso dice, yo soy antes que Abraham, obviamente. O sea, se utiliza lo mismo que se le dijo la zarza a Moisés. Yo soy, cuando te digan, te pregunte quién te envía y dígale, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Ese es el mismo Jesús, ¿se entiende? Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Él Eh, mismo se resucitó o fue Dios? sí, él mismo se resucitó, fue el ¿Quién del Padre que apóstol le dice eso? bueno, ¿quién? Bueno, por ahí te doy la cita. Bueno, dice la palabra, escucha, en un texto bíblico, escuche lo que le voy a enseñar. En un texto bíblico dice que el que lo resucitó fue el Espíritu Santo. Y en otro texto bíblico dice que fue el Padre. Y en otro texto bíblico afirma Jesucristo que él en 3 días, en Juan 2:19, dice que en 3 días él levantará el templo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo físico. Y dice, y los discípulos, cuando él resucitó, se acordaron de su palabra y creyeron. ¿Qué creyeron? De que él mismo se iba a resucitar, porque dice, levantaré este templo, hablando de su cuerpo. Él mismo se resucitó. Así dicen los apóstoles en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, quien vosotros mataste colgando de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador Claro, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos en estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Los apóstoles dicen que Dios de nuestro Padre sí, resucitó a Jesucristo, no dice que claro. Jesucristo se levantó a sí mismo o que Jesucristo es de Dios. Por eso ahí confirma de que el Padre lo levantó. Y en otro texto bíblico, vos que tenés internet ahí, podés buscar que el Espíritu Santo lo levantó también a los muertos. O sea, ahí que hay dos personas levantando a Jesús. Bueno, la Así cuestión es dice que, Hechos 2:22. claro, Otro texto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas y prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de Nuco crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice que Dios levantó a Jesucristo, sí, varón. eso te lo acabo de decir yo, Juan. Te dije No, que pero me está el diciendo que Padre, él mismo se levantó. Y los es que, apóstoles dicen que Dios claro, levantó a Jesucristo. te explico. Pero claro, yo te estoy explicando y te estoy enseñando gratuitamente. El Padre levantó a Jesucristo.
demuestra que Jesucristo es el mismo Padre, porque dice que, dice Juan 2, 19, dice que él se levantará, dice así, dice que, dice que destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su resurrección, porque el contexto habla de eso, dice levantaré, y dice, él está hablando de su cuerpo, o sea, de su cuerpo. Él estaba diciendo que él mismo se iba a resucitar, y dice, y los discípulos se acordaron de esta palabra cuando resucitó, porque él dijo que iba a levantar el templo, iba a destruir el templo, iba a levantar, digamos, el templo lo iba a levantar, hablando de su cuerpo. ¿Qué es su cuerpo? Digamos, su resurrección. Cuando resucitó, los discípulos se acordaron lo que él había dicho, su palabra, y creyeron en él. ¿En qué creyeron? En que Jesucristo se había levantado por su propia cuenta, y eso también lo podemos ver en el libro de Job. Ya fíjate, el libro de Job 19:25, donde dice, yo sé que mi Redentor al final se levantará del sepulcro. Ahí está hablando Job del Padre. Y dice que él mismo se levantará. Entonces que Jesús es el mismo Padre que se levanta. Listo. Ahí tenés una enseñanza bastante buena y bastante escritural. Y no hay, digamos, no hay error en mi tesis, porque yo soy profesional para esto, ya que vengo debatiendo con muchos unitarios, trinitarios, que son falsa doctrina, simple. Ahora te leo Juan 5:25. Dice así Jesús. De cierto, os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dice que Jesús, que el Padre tiene vida en sí mismo y que le da al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Está mintiendo ahí Jesús? Aquí está entrando. Aceptar. La paz de Dios con todo. ¿Me oye? Hola, sí, sí. ¿Me oye? Estás acá arriba. Sí, sí. La paz de Dios con ustedes. Amén, amén. Hable, Señor, hable. No, yo estaba oyendo aquí, quería decirle que pues tenemos que ver dos aspectos de Jesús, ¿verdad? De Yeshua, de nuestro Salvador. Dice, ¿verdad? La palabra que Él dejó de ser quien Él era para bajar para acá, para servir, para servirnos. Porque a eso es lo que Él vino, a servir. Y ¿verdad? Y dar su vida para redención de nuestras almas, ¿verdad? Sí, se entiende que Jesús dijo, yo, o sea, nadie me quita la vida, sino yo mismo la doy y yo mismo la devuelvo, de que Él mismo levantará el cuerpo. Sí, porque tenemos que entender de que esa potestad le fue dada ya, ¿me entiendes? Porque Jesús de igual modo es Dios. Por eso que Él mismo, cuando Él miró para arriba, cuando Él habló con los discípulos, Él habló y dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahora, si vemos más adelante en la epístola, podemos ver que dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que ser, somos de una mente, un espíritu y un bautismo. Una mente, un espíritu, un bautismo. O sea, nosotros tenemos que tener una sola mente, como tal y como la tenía Jesús con el Padre.
Por eso, si nosotros podemos lograr de ser uno con Dios, entonces sí, yo puedo decir, yo, o sea, yo y el Padre somos uno. Jesús y yo somos uno. El Espíritu Santo y yo somos uno. ¿Me entiende? Porque estamos siguiendo el consejo y el ejemplo de nuestro Salvador. No es que nosotros seamos Dios, sí, nosotros somos dioses, hijos del Altísimo, y que conste con D minúscula. ¿Ok? Nosotros no somos, Eh, nosotros no somos Dios todopoderoso, nosotros somos la imagen y semejanza de Él. Así que sí, eso es lo que quería decir. Tú sabes que nuestro Salvador, sí, Él es Dios, ¿me entiendes? Y eh, a Él le fue dada toda la autoridad y toda la potestad. Juan Rocha, vio que usted me hizo varias preguntas. Yo le quiero preguntar algo muy sencillo. ¿Eh? Si el Espíritu Santo es el mismo Padre para usted, ¿sí No, o no? No, listo. no. ¿Qué dice Romano 9:11? No, 8:11, ¿qué dice? 8:11. Claro, porque usted dijo que el Padre fue el que levantó a Jesús. Sí. Listo. Entonces dice que el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Lo puede leer? 8:11 dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Listo. Ahí dice que el Espíritu es el que levanta digamos, Jesús. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo, resucitó a Jesús. Ahí lo dice o no lo dice ahí. Dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién Sí, levantó de los muertos? el Espíritu Santo ¿De quién? Jesús de mismo. Jesucristo, a Jesús lo levantó. El Espíritu El Santo mismo levantó. Jesús se levantó a sí mismo, dice el texto. El mismo Jesús se Varón, levantó. varón, escuche, no trate de huir de lo que dice ahí y de lo que dijo usted. Yo le pregunté si el Espíritu Santo es el Padre, porque No, anteriormente, pero esperen, que usted me dijo que no, porque sí, anteriormente dijo que el que resucitó es el Padre. Ahí dice que el sí. Espíritu, Efesios 4:4 dice un espíritu, obviamente en su contexto está hablando de Dios que es espíritu, o sea, del Espíritu Santo, un espíritu, la promesa, el Espíritu Santo. Ahora, ahí, si usted me dice que el espíritu ese no es el Espíritu Santo, es porque usted no sabe nada de escritura, varón. Ahí dice que Vamos el a leer, espíritu, dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿El mismo Jesús o el espíritu de aquel? No se te escucha, No sé, Murdoch. No, un momentito, un momentito. ahí dice que el que levantó a Jesucristo de los muertos es el Espíritu. ¿De quién? ¿De Jesús? ¿El espíritu de Jesús levantó a Jesús de entre los muertos? Así dice el texto. No, varón, no me estás entendiendo. Pero así Ese dice espíritu, sí. varón, el Espíritu ese, ¿es el Padre, sí o no? ¿El espíritu es de ese o de aquel? Dice el texto. El Espíritu de aquel que Sí, levantó a Jesús. sí. El Espíritu de aquel. Aquí está hablando de un espíritu. ¿De quién? ¿De aquel? ¿Quién es ese Sí, aquel? de aquel. ¿Y quién ¿Quién va a es ese ser? El aquel? Espíritu es el Espíritu Santo. ¿De quién? ¿De quién? El Espíritu Santo es Dios, es el Padre, porque solamente hay un solo Dios que es el Padre. Y en Hechos 5, por ahí 6, dice claramente de que, dice, no, Ananías y a Zafira no le han mentido a los hombres, le han mentido a Dios, no le han mentido a los hombres, le han mentido al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Solamente hay un Pero solo Dios que es el dice Padre. que le hace mentido al Entonces, Espíritu Santo Dios. un solo espíritu, ese espíritu es el Espíritu Santo. Pero dice el texto, Pedro dijo que le has mentido al Espíritu Santo Dios. No. Dice, Ananías y a Zafira le dice, no le han mentido a los hombres, le han mentido a Dios.
Ah, bueno, a automáticamente, Dios, sí, sí, a Dios le ha mentido, no al au- Espíritu Santo que es Dios. automáticamente dice también, no le, ahí al instante le dice, porque no le ha mentido a los hombres, le ha mentido al Espíritu Santo. Ahí ¿Y a, afirma que el Espíritu Santo es Dios, varón. y a quién le confesó Ananías el pecado? ¿Al Espíritu Santo o a Pedro? ¿A quién qué? No, ¿A eso quién se le quedaron mintió Ananías y Zafira? ¿Al Espíritu Santo o a Pedro? al Espíritu Santo. Ahí ¿Y el dice el Espíritu texto Santo bíblico. hablaron con el Espíritu Santo o Ahí, algo ahí así? dice que le ha mentido al Espíritu Santo, varón. Dice así, porque ellos quisieron, ahí el contexto dice que ellos quisieron engañar al Espíritu Santo, siendo que el Espíritu Santo es Dios y lo sabe todo. La cuestión que dice, no le ha mentido a los hombres, le ha mentido a Dios. Ahí tenés que basarte vos. Le ha mentido a Dios. No le ha mentido a los hombres, le ha mentido al Espíritu Santo. Ahí el texto dice que le está mintiendo no a los hombres, le está mintiendo a Dios. Al menos que no diga que le han mentido a Dios, si no diría, o sea, Pedro mintió porque dice que le están mintiendo a Dios. ¿Cómo sería eso? Nos O dice sea, A la vos, ver, vos palabra, o querés Hechos sea, cambiar el que texto bíblico. por 5:3. qué dejaste que Satanás engañase tu corazón para mentirle al Espíritu Santo, dice la palabra. ¿A quién le está mintiendo ahí, señor? Dice al Espíritu Y Santo. nadie Muy toma para... bien, al Espíritu Santo, listo, refutado entonces, Juan. Ahí Eso ¿Y te lo dice, ellos dice. hablaron hermano. con el Espíritu Santo? Ahí te refutó tu hermano, ahí ¿Ananías te y Zafira refutó, hablaron ahí con te el Espíritu refutó. Santo? No, pero No. la iglesia, obviamente que la Bueno, iglesia, varón, es que le han mentido al Espíritu Santo, porque pero ellos le la confesaron la iglesia, mentira al Espíritu la Santo a guía, Pedro. porque la guía es del Espíritu Santo, que por ¿Y quién envía el ejemplo, Espíritu el, Santo? el Espíritu, ¿Dios o es el Espíritu, otro Dios que le envía el Espíritu Santo a Pedro? El Espíritu Santo es el Padre, hijo. No Entonces te, Jesús ruega No. al Padre el Padre para dice, que se envíe a sí mismo a los el apóstoles. Salmo, creo que el 51, creo que algo así, dice que no se aparte tu Santo Espíritu de mí. Tu Santo Espíritu, Él es el Espíritu Santo. Tenemos que entender algo también. El salmista dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. O sea, ese fue el salmista hablando en el Espíritu. Tú sabes, dijo el Señor a mi Señor. O sea, que estamos viendo de que hay dos señores, o sea, que hay un padre y hay un hijo. Entonces hay un Pero dice, espíritu, hay dijo, un dijo, espíritu no también. dice así. No dice así. Dijo Adonai, a mi Adoní, o sea, y Adonai se habla de el tetragramatón que está el nombre del Padre. Entonces, a mi Señor, hablando de la manifestación del mismo Padre. Siéntate a mi diestra, y eso se cumple en Jesucristo. No dice así, Señor es mi Señor, eso es mentira. Por eso tiene que primero fijarte Entonces, cómo dice. O sea, cuando en el Isaías, original no dice así, mira, Señor, no dice Kiru, no. eh, Dijo mi Adonai a mi Adoní, pues y aparte se refiere al tetragramatón, el nombre del Padre, dice, a mi Adoní, a mi Señor, o sea, está hablando de algo mesiánico que se cumple en Jesús. No dice mi Señor a mi Señor. ¿Por qué? Porque David no tenía dos dioses, o sea, él no era trinitario. ok, Él oye, era entonces, monoteísta. ¿de quién Isaías hablaba aquí cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Sí, admirable, está- consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. está hablando de Jesucristo, algo mesiánico. Será llamado Padre Eterno, porque Jesús es el Padre. Ok, pero ¿cómo él va a ser el Padre si dice la palabra ahí? Bueno. Pero Será, que su acá nombre tendrás, se llamará. O sea, claro, no se es que ya llamará, se mirá, llama, se sí, llamará es mirá. después. Claro, es después.
se llamará. O Entonces, sea que tú me estás sí, el diciendo tiempo es que, futuro. Es, o- es algo sí, mesiánico, por eso es algo sí, futuro. entiendo. Óigame un momentito. O sea, que usted me está diciendo que Dios, antes se llamaba admirable, antes él se llamaba consejero, pero después él se va a llamar lo mismo. Sí, mira, el Eso no es salmista, correcto, eso sí, no es correcto, el varón. profeta, mirá, ahí te explico, hijo, te explico. Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo y Ujú. lo dice claramente, digamos, Pablo dice que él habló a través del Espíritu Santo. Entonces, si habló a través del Espíritu Santo, o sea, obviamente que no está mintiendo. Acá vamos a hacer una comparación que la verdad que me da un poco de escalofrío hacer una comparación entre el profeta Isaías inspirado por Dios y por usted. O sea, usted es muy poco para comparar, pero vamos a hacer una comparación para poder entender. ¿A quién le creemos? ¿Al profeta Isaías o te creemos a vos lo que está diciendo que está mintiendo? Porque es algo mesiánico y se cumple en Jesucristo. Ahora, ¿dónde se cumple? Bueno, el mismo Jesucristo dice claramente en Juan 14:7, dice, si conocieron a mi Padre, también a mí. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Él lo dijo Jesús. Ahora está, si vos lo crees Jesús o no, bueno, no le crees, no le creas. Ahora vos fíjate que sigue Felipe, o sea, vamos a ponerlo, a ver, para cómo se llama usted, a ver, Mudok, bueno, Mudok dice, muéstranos al Padre y no basta, sigue insistiendo en no creerle a Jesús. Jesús le responde, pues ¿cómo? Te están regañando, a usted lo está regañando Jesús. Pues ¿cómo? Muéstranos al Padre. O sea, o Tanto sea tiempo, que, para no terminar, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, no me conocen. ¿Te estás dando cuenta que Jesús está claro, pues sí, diciendo, no el, dice, pero no termine, aguante vara, por favor, aguante vara. Dice, no me conocen, no dice en ningún momento, no lo conocen. L-O, no lo conocen, no, dice, no me conoce, Felipe, no me conoce, no me gramaticalmente está hablando de conocerlo a quien, al Padre, que era él, obviamente, pero siempre remarcando que es la manifestación del Padre. Yo no predico carne divina, ¿eh? Yo predico que el Padre fue manifestado en carne, que es diferente a decir que Dios, estando en la carne, que tenía necesidad de fecar, de mear, de comer, tenía hambre, o sea, padecía, tenía límite. Dios no tiene límite. Entonces, una teofanía, es una manifestación del mismo Padre. Por eso dice claramente Corintios, no he terminado, aguante varios. Por eso, mira, por eso dice claramente en Corintios, si me ayuda, no me acuerdo si es Corintios 6, 17, 18, dice, y ustedes, yo seré su padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso, el de Apocalipsis 1.8, que dice que es el Alfa y el Omega, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que estuvo muerto y estuvo vivo. Obviamente que está hablando de Jesús. O sea, bueno, algunos dicen que tienen como tres todopoderosos o algunas veces dos todopoderosos. No, hay un solo todopoderoso. Ese es el omnipotente, que todo lo puede. Entonces, son teofanía de Dios. Teofanía significa manifestaciones de Dios, como encontramos en nos muchos da un textos bíblicos brequecito ahora. estoy en mi tiempo, hijo, aguante vara, aguante vara. A ver, Ok. ahora, miren, ahora, si Isaías lo dijo, yo no tengo por qué, no soy quien para decir que Isaías era un mentiroso y será llamado Padre Eterno. Por eso dice claramente Jesucristo, dice claramente, bueno, dice en Juan 14:17, dice claramente, y yo rogaré al Padre para que envíe a un consolador, al consolador, a otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, varón. El Paracleto es el Espíritu Santo, el auxiliador, el abogado. ¿Y quién es el abogado? Jesús, según la Biblia, Jesús. Ahora dice, acá viene lo interesante, fíjate lo que dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce ni puede recibir. Pero ustedes sí le ven y sí lo conocen.
como lo conocían si todavía no había llegado el día de Pentecostés y la manifestación del Espíritu Santo. Quería decir que era el verbo encarnado, porque obviamente que el verbo fue manifestado en carne. Estaba hablando del mismo Espíritu Santo que fue hecho carne, porque Dios es Espíritu y se manifestó en carne. Simple y sencillo, por eso dice, indiscutible es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y todos los traductores eruditos, aunque diga él, todos lo entienden que ese él es Dios, porque en el griego no dice teos, no lo dice, pero sí lo dice en Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne, así que pacatazo para los que no creen que Jesucristo fue manifestado en carne y Jesucristo es el Padre eterno, porque lo dice Isaías 9:6. Y seré para vosotros por Padre y me serán por hijo, dice el Señor el Todopoderoso. El que me ve a mí, ve al Padre, porque es la imagen del Padre, porque estaba manifestado en carne. Simple y sencillo. Listo, hasta ahí mi aporte. Tengo mucho para aportar, pero ya me acaba mi tiempo y bueno, ya tremenda paliza se llevó. Lo que yo quería decir brevemente es que los ángeles no tienen poder ni potestad para crear nada. ¿Verdad? Yo creo eso, que los ángeles no tienen potestad para crear nada. O sea, en el principio, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él no le hablaba a los ángeles, Él no le hablaba aquello a su propia creación. Él dijo, a la semejanza de Dios, dice la palabra de Dios que nos creó, a su imagen, ¿verdad? O sea, a Jesús, al Padre enviar a Jesús, es como está diciendo el varón hace rato, ¿sabe? ¿Cómo Jesús se va a enviar a Jesús para luego morir y luego resucitar y enviarse a Él mismo de nuevo? Eso no tiene sentido ninguno. O sea, yo voy a ser el presidente, voy a morir, pero voy a regresar como el vicepresidente. Y luego si yo muero, pues voy a regresar como el supervisor. ¿Me entiendes? No tiene sentido. ¿Tú sabes cómo va a ser? No. Dios es uno, Dios es espíritu, Dios no muere. Dios no puede morir, Dios es espíritu. La carne sí muere. Cuando Jesús abandonó, que dejó su reino, Él dejó el cielo, Él lo dejó, porque Él fue enviado. Los ángeles no le enviaron a Él, Él mismo se ofreció. Dice la palabra que Él mismo se ofreció. Él se ofreció ¿a quién? A los ángeles, para que no, Él no le va a hacer caso a los ángeles están debajo de Él. ¿Me entiendes? Tú sabes, y luego cuando Él resucita, Él envía al Consolador, ¿entiendes? Al Espíritu Santo, el que escudriña lo más profundo de Dios. Y con eso ahí culmino. Voy con mi contrarrefutación urgente. Y voy a ser breve, no me voy a alargar porque le voy a dar el espacio a una persona que no es huérfana, que en este caso es, digamos, Nelson. Nelson no es huérfano, él tiene un padre. Los trinitarios y los unitarios, bueno, son huérfanos porque no conocen al Dios verdadero. Ahora, lo voy a refutar porque dice que Dios no muere, pero sin embargo, vamos a ver en el libro de Job 19:25, donde dice claramente, yo sé que mi Redentor al fin se levantará del sepulcro. Está hablando del tetragramatón y Job está hablando del Padre. Ya estaba profetizado hace mucho tiempo, hijo. Entonces significa de que el Padre murió, pero te voy a decir una cosa, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Nadie dijo que el espíritu murió. Muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Entonces es la manifestación del Padre, hijo. Aprende escritura, Señor, aprende. Se puede hablar sin alzar la voz, yo creo. Está Nelson o David que irá a preguntar a Josué. Bueno, Dios les bendiga, muchachos. Sí, está bien, hay que hablar con amor. Aunque en estos debates a veces se torna un poco calurosa la cosa.
Bueno, yo quisiera decirle algo a Murdo, porque resulta que el Dios que creó todas las cosas, que creó el universo, pues no necesariamente dice la Biblia que Él toma condición de hombre, porque la Biblia dice que Él participó de lo mismo. Dice, por cuanto los hijos, mira, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, nosotros somos los hijos, pues el Padre participó de lo mismo. Entonces, solamente con ese pequeño argumento de Hebreo, ya la Trinidad ya no tiene argumentos. Porque si el Padre es el que toma condición de hombre, nosotros somos los hijos. Entonces Jesucristo es nuestro Padre. Mira, la Biblia dice lo siguiente, en Tito 2, versículo 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Pero aquí viene lo importante en el versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, ¿por qué el texto te dice, Murdo, que Jesucristo se dio a sí mismo? No debería decir que se dio al Padre o se dio a otro ser, a la primera persona de la Trinidad. Pero no lo dice así, dice se entregó a sí mismo. Más que refutado, otra persona que quiera continuar, ya lo refutamos los dos, hay que le dan la oportunidad a otro para que sea refutado con la escritura, como estamos haciendo nosotros. Y escuche Nelson, lo acabaste de refutar a predicador Juan, porque Juan dice, le pregunté quién era el Salvador para él y él dijo, mi Salvador es el Padre. Entonces él reconoce que Jesús es el Padre, porque la palabra dice que el Salvador es Jesús. Y Oseas 13:4 dice claramente, y no conocerá otro Salvador, sino a mí. Gramaticalmente el Salvador es el Padre, está lo correcto, por lo tanto el Salvador que es el Padre es Jesús. Muy bien. Ahora leemos, ahora culto, Juan 14:6 dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo Jesús es el Padre y nos dice que es el camino para llegar al Padre? Después dice, te explico. si me conocéis, también a mi Padre. Sí. Si conoces a Jesús, también conoces al Padre. Ajá. Y desde ahora le conoces y le has visto. Felipe, le dijo el Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo no habla por su propia cuenta. Jesucristo no es el Padre. Él habla las palabras del Padre, hace las obras del Padre que mora en Él. Pero Jesucristo ahí Jesucristo está diciendo, diferencia en dos, claro, en el Padre y Él. Juan, Jesucristo ahí está diciendo lo que vos leíste, está diciendo lo que dice Jesús. Si conocieron a mi Padre, me conocerían a mí. Y desde ahora lo conocen y lo habéis visto. ¿A quién vieron? Existe. Al Padre ahí está diciendo gramaticalmente al Padre. Ahí dice. ¿Cómo que no? Dice así. ¿No crees que yo soy en el Padre? Dice yo soy el Padre. O dice Juan, yo soy en el Padre. Lee el contexto, hijo. ¿Dice que yo soy en el Padre Jesús? ¿O dice yo soy el Padre Jesús? Dice la escritura, desde ahora lo habéis conocido. Y lo están viendo, lo ven visual. Están viendo al Padre. Felipe ¿Dicen que lo ven al Padre? Sí, ahí lo dice. No. No, y cuando dice desde ahora lo conocen, lo habéis visto, ¿a ¿Sí? qué están viendo? Si está hablando a las obras del Padre. Están viendo las obras. Las obras del Padre. En Juan 14:10. No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre en mí, que mora en mí, Él hace las obras. ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Sí, de otra manera que Él por las
mismas obras. Sí, Está claro. diciendo Jesús que las Claro, obras las Juan. hace el Padre, no las hace Claro, él. Juan, la obra la hace el Padre porque él No estaba Jesús. manifestando. Jesús como ¿O sí? carne, varón. Le hacía el Padre la obra porque el Sí. Padre moraba en la carne. ¿En quién moraba de el Jesús. Padre? En la carne de Jesús, o sea, y dice ¿Y Jesús qué es? mora en ¿El mí. Hijo o es el Ahora, Padre? sí, pero usted no me va a poder confundir nunca porque no soy Dale, huérfano sí. como usted. Ahora, Pero Jesús mirá, dijo que el Padre moraba en él claro, o que Juan, él era el Padre. Juan, él dijo que era Sí. el Padre, sí, él dijo que era el Padre. Ya, eso está. Me Yo brincaste. soy en el Padre, te dice Jesús. Mire, varón, ya me brincaste Juan 14:7, donde el contexto dice, desde ahora lo ven y lo conocen. ¿A quién? Al Padre, al Padre. Ahora, cuando vos te vas al otro texto bíblico, ahí dice claramente que la obra la hace el Padre. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su divinidad, se despojó, me atrevo a decirlo, porque despojar significa vaciar, y Él dice que se hizo semejante a los hombres. Entonces dice que Él se sometió a sí mismo, o sea, someterse a sí mismo, se hizo obediente a Él, hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso yo no Obediente al predico Padre. carne divina, no predico carne divina. Entonces, por eso Él dijo... Pero Jesús es el Padre, dijiste que Jesús es Dios. Jesucristo que vino es Dios el en carne. Padre, pero estaba manifestado en carne. Dice la palabra muerto en la carne, vivificado en el espíritu. O sea, si Dios es espíritu, o sea que Él se manifestó en carne. Él no se manifestó como Dios. Él nunca dijo que era Dios. En primer lugar, cuando estaba manifestado en carne, porque era una teofanía. Una teofanía. Por eso hay mucha confusión entre lo unitario y trinitario, que las dos son una herejía tremenda, obviamente. Ahora, por eso te digo, ¿A qué mataron? ¿A la teofanía mataron en la cruz? en la teofanía, y claro, mataron la carne, porque dice muerto la carne. Dice que Él se hizo, mira, dice que Él cuando se despojó, se hizo semejante a los hombres, con carne. Dios es espíritu, entonces Él se manifestó en carne para poder salvarnos. O sea, tenía que venir el Cordero. La carne es tenía el que- templo. Porque La carne es el Jesucristo- verbo, es lo que iba a decir. Es que Jesucristo dijo, destruid este templo y al tercer día lo levantaré. O sea, la carne es el templo, donde habita el Dios Todopoderoso. ¿Y quién lo levantó ahí según Jesucristo? Él Nelson? mismo dice, destruid este templo y yo al tercer día lo levantaré. Jesucristo Lo levantó mismo el levantó el Nelson hizo la templo. tarea. Lo levantó el Padre. Felicitaciones porque Nelson hizo la tarea. Muy bien, Nelson. Y Sí. vos seguís leyendo y dice, y sus discípulos se acordaron cuando